Bienvenido. La mente fresca. Creo que, y decía, y lo reitero, teniendo yo a Juan Carlos en pantalla, que es necesario en el análisis político mentes frescas. Y Juan Carlos representa a ese nuevo grupo de analistas, porque no solamente mente fresca, sino con la independencia total, y acá en Ánfora y en BIS hay independencia total. ¿Cuál es el panorama, Juan Carlos? Bienvenido. ¿Esta tregua es real? ¿Cuánto va a durar esta tregua de disolución versus vacancia? ¿Cómo ves? ¿Cómo es el panorama desde la visión de Juan Carlos Ruiz? Bienvenido. Es una tregua real que es producto de dos fuerzas que no son enemigos, sino son contrincantes, y esto es política. Si fuesen enemigos se trataría de una guerra y sería eliminar al otro, pero en un escenario de confrontación como el que se vivía la semana pasada, si uno leía las encuestas y uno verificaba por investigación básica qué estaba pasando en el sentimiento nacional, era evidente que esa colisión entre Ejecutivo y Legislativo iba a terminar en una autoaniquilación de uno y otro. Y eso ya lo hemos vivido en la época de Vizcarra, y eso no es precisamente la fórmula o la mejor fórmula que necesita el país para salir adelante. Así es. Se trata de hacer política, hemos dicho siempre y hemos sostenido, y lo he sostenido acá, y tú eres testigo de ello, que desde que empezó el gobierno del presidente Castillo, dijimos que se acababa o era el fin de un ciclo tecnocrático para iniciar lo que ahora llamamos un ciclo político. Esta precariedad tecnocrática del gobierno de Castillo no es ajeno también a la precariedad de gestión en el Congreso o en el Legislativo. Entonces, entre dos precariedades de gestión, evidentemente tienen dificultades para establecer puentes, para establecer vasos comunicantes, pero se van desarrollando en el tiempo. Definitivamente, y lo hemos sostenido siempre, agarrar y eliminar al otro porque no me gusta o sin un sustento adecuado no es la solución. Si es que existiesen sustentos adecuados para elaborar una acusación constitucional contra el presidente, con pruebas, con sustento adecuado, debe utilizarse esa herramienta constitucional, lo hemos sostenido siempre. Si existiese una moción que permita darle la vacancia y obtienen los 87 votos para vacar al presidente, es una herramienta constitucional y permitida. Pero hay que tener alternativas. Hasta ahora, la coalición de fuerzas en el Congreso no encuentra esas herramientas, o sea, las mencionan, los grupos más radicales de derecha o de oposición las mencionan, dicen que las van a utilizar, pero la verdad es que la única vez que han utilizado el proceso de vacancia, gracias a la iniciativa de la congresista Chirinos, que no coordinó nada, porque fue una iniciativa individual, ya lo sabemos, fue destinada a un estrepitoso fracaso. Cada vez que las fuerzas de oposición radicales salen con una iniciativa para tratar de eliminar al presidente, lo refuerzan. Entonces consiguen exactamente lo contrario de lo que buscan, que es que dentro de su propia precariedad gubernamental, él pierda la fuerza que va perdiendo. Entonces, yo tengo información de que esa precariedad, digamos, cuando está en los peores momentos, siempre aparece un salvavidas desde la derecha radical, ¿no? Desde los vacadores, dice, ¿no? Para salvarlo, porque le echan un salvavidas y, toma aire y ya no se cae solo. Entonces, acá es política, la política es negociación, la política son intereses, la política es sentarse a dialogar, a concertar, a conversar, a negociar, a intercambiar figuritas, eso es política. Y ese ciclo político hay que asumirlo como tal. Que nuestros jugadores de ajedrez no son Karpov, no son Kasparov, ¿no? No lo son, pues, son amateurs. Hay que reconocerlo, eso es lo que hay ahí en el escenario y tenemos que empezar a reconocer. El objetivo debe ser empezar a afinar sus jugadas, empezar a afinar sus objetivos, porque el objetivo concreto es que el que no sufra o el que no sufra un impacto negativo sea el ciudadano. El ciudadano es el que tiene que resolver problemas de salud, resolver problemas de educación, resolver problemas de seguridad, resolver problemas de falta de empleo. Eso es lo que tiene que resolver.
Si uno u otro no apuntan hacia eso, al final la respuesta de las encuestas es clara, que se vayan todos. Pero el que se vayan todos no es una solución, es simplemente un estado de ánimo. Y las sociedades que intentan construir un futuro necesitan construir institucionalidad, necesitan tener un plan de trabajo, necesitan tener una hoja de ruta, necesitan tener políticas públicas y construir hacia adelante. Si no tenemos eso claro y simplemente nos dejamos llevar por nuestros estados de ánimo, difícilmente vamos a construir una sociedad, digamos, coordinada y que intente una fusión hacia adelante. Ya hemos conseguido una fusión en la música digamos, de nuestras élites, digamos, criollas y nuestro mundo andino, ya la música lo fusionó, ya lo fusionó la gastronomía, ya lo fusionó la cultura, toca la política, pues la economía, en eso va, ¿no? Tenemos una economía informal de 80% que todavía no logra encajar con esa economía formal de 20%, que es la que nos permitió un crecimiento sostenido los últimos 30 años, pero hay que lograr esa fusión. Lo mismo pasa en la política, esta es la expresión política de la informalidad económica, esta es su expresión política. Tenemos que asumir el país que tenemos y empezar a comprenderlo y a entenderlo para saber de qué manera construimos sobre él y no lo seguimos destruyendo. Sí, has dicho una cosa cierta, Juan Carlos, que en este enfrentamiento que está en tregua, buscando esos consensos, está un tercer actor, ejecutivo, legislativo, y es el pueblo de a pie, el ciudadano de a pie, que, como bien señalas, ha dicho basta, se van todos, pero es por un hartazgo de estar mirando a la derecha o a la izquierda o a un lado y al otro para no entrar derecha e izquierda con identificación política, sino a un lado y a otro, y no saber que sus necesidades más apremiantes, como bien señala, salud, educación, generación de empleo, la lucha contra la corrupción, los cuatro más importantes dentro de otros, que no son atendidos. Entonces, esperemos que no sea una tregua, que sea el inicio de consensos para buscar el desarrollo de los peruanos que menos tienen, y en eso coincidimos, creo, todos. ¿Qué va a pasar entonces? La pregunta no agorera ni tampoco la bola de cristal, Juan Carlos, porque se están dando los pasos, entendemos, medianamente aceptables para que esta tregua se convierta en permanente y en definitiva para enrumbar al país. ¿Qué tendría que darse en estos, además del voto de confianza que ya está asegurado con todo lo que está ocurriendo? Hemos visto a un presidente del Consejo de Ministros ayer como un gatito pidiendo perdón incluso, pero eso está bien. O sea, no estamos criticando, sí, claro, esa decisión. Eso está muy bien en la búsqueda de consensos. Y la misma segunda vicepresidenta Camones también está en esa línea. ¿Qué va a pasar entonces en los próximos, después del 8 de marzo que se presenta el gabinete Torres Vázquez, Juan Carlos? Lo que toca ahorita hasta el 8 es este oxígeno que permite a Torres juntarse con todas las bancadas una por una y empezar a negociar qué está pasando. De hecho, ya hay cuestionamientos a su gabinete, a pesar de que han anunciado que no quieren hacer cambios inmediatos, pero ya hay cambios que tienen que hacer porque se caen de maduros. Ese ministro de Salud no es sostenible, es insostenible. Tienen que hacer una variación en ese sentido. Por ejemplo, hay temas del MTC que son cuestionables, que tienen que sentarse a negociar. Si quieren sostener al ministro, todo bien, pero siéntense y a negociar. Hay cosas que no pueden seguir. O sea, si se quiere incorporar a la informalidad, y ojo, lindando a sectores o segmentos de transporte, por ejemplo, informal, incluso ilegal, tiene que haber reglas de juego en esa inclusión. Porque lo que no puedes hacer es que cuando incluyes a toda la informalidad o a toda la ilegalidad a la formalidad, destruyes el segmento y eso se convierte en un juego de todos contra todos donde no hay reglas de juego. Tiene que haber reglas de juego, si no, no hay orden social, si no, no hay respeto, y eso le hace daño al ciudadano. Entonces, hay que reordenar. Entonces, tiene que ser esos cambios reordenados. Nadie dice, y esto ya es claro, ya es evidente, salvo la derecha bruta y achorada o la izquierda bruta y achorada, nadie dice que este no va a ser un gobierno de izquierda. Evidentemente es un gobierno de izquierda. No le podemos pedir pues, que nombre a un premier de derecha o a ministros de derecha, pero tiene que guardar un perfil mínimo. Entonces,
lo que viene es esta ronda de reuniones en donde van a empezar a intercambiar figuritas y a ver exigencias. De hecho, yo creo que salud, energía y minas, agricultura, sectores productivos claves, transportes y comunicaciones son sectores que van a ser claramente cuestionados porque ahí hay un tema. La otra es la parte política, la parte de justicia, el tema de los procuradores, de las investigaciones. De hecho, hay varios roles y varias tareas que el Congreso tiene en agenda, como el tema del defensor del pueblo, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Hay agenda que ya han construido juntos. Cuando estaba Bellido, habían y acordaron una agenda común, concertada. Hay que poner en práctica la agenda y convertirla en leyes, en normas y en políticas públicas. Eso es lo que toca. Después del 8 de abril, yo también entiendo que eso va a ser un voto favorable, pero después del 8 de abril lo que toca es caminar hacia esa ruta que se define en esas negociaciones bilaterales con cada bancada o con cada partido, ¿no? Correcto, y lo cierto de lo que ha dicho hoy día el presidente Castillo en esta asamblea de gobernadores regionales es que con respecto al gabinete es posible que haya novedades antes del 8 de marzo. Porque lo que ha dicho el presidente, el mensaje es, todos los ministros están en evaluación permanente. Entonces, eso significa que va a haber cambios. O sea, eso ya es un anuncio y eso lo conocemos por experiencia, Juan Carlos, ¿no? Cuando se dice eso es porque van a haber cambios. Ahora, ¿cambios en qué sectores? Los sectores que has señalado, ¿no? Salud, transportes, agricultura, justicia, que creo que son los que están en el cuestionamiento periodístico y también de la oposición. El escenario es interesante, importante y de optimismo además, ¿no? Ayer y anteayer estábamos en el pesimismo que esto no lo cambia nadie, pero se están dando felizmente, como dice el populorum, también el ciudadano de a pie, Diosito es peruano, y lo estamos comprobando, ¿no? Hemos salido de situaciones difíciles como la época de los 80, en la que no era el enemigo el legislativo, sino era un enemigo mayor que es el terrorismo, y a eso tenemos que ir. O sea, creo que esa lección de los 80, Juan Carlos, tiene que traerse ahora como un peligro. Paco Miro Quesada, en una entrevista días anteriores, hablaba del peligro de la balcanización, y nosotros fuimos un poco más directos y decir, acá el tema es el terrorismo. El terrorismo es no el senderismo, sino el terrorismo que puede estar incubándose por esta decepción que siente el pueblo con respecto a sus gobernantes. Pero ese escenario no está definitivamente con los pasos que se han dado, y esperemos de acá al 8 poder tener una mejor visión con un gabinete en la que se van a dar cambios y con un escenario de los gobernadores regionales. Y ahí quisiera un comentario tuyo, Juan Carlos, porque los gobernadores regionales, si bien es cierto, terminan su periodo este año, hay elecciones, resultan los únicos socios políticos importantes del presidente Castillo, considerando que en el Congreso de la República no tiene una mayoría asegurada, y este gabinete así lo hace ver. ¿Cuál es el papel de los gobernadores regionales en este escenario? Porque también ahí hay falencias de todo tipo y sobre todo de ejecución de obras. Sobre todo gestión, ¿no? Claro, sobre todo de gestión. El problema de los gobernadores es que, claro, de los 24 regiones, además de Lima y Callao, tienes un gran problema. 19 de ellos están cuestionados, investigados o algo vinculado a temas de corrupción. Entonces, no es una foto bonita la del término de este periodo de ciclo gubernativo, digamos, de las regiones. Ahí va a haber una campaña muy caliente, va a haber una campaña muy crítica. Entonces, y obviamente hay el ánimo, evidentemente, supongo que entre las fuerzas políticas alrededor del presidente, de tratar de consolidar una presencia distinta en esas regiones. Pero claro, todo depende de cómo se desarrolle esta narrativa en las regiones. De hecho, yo
he escuchado desde el Congreso que las bancadas de oposición, digamos, y críticas al gobierno, tienen claro que tienen que empezar a desplazarse hacia las regiones a empezar a hacer agenda común. Es decir, eso ya lo tienen claro, saben que son espacios de enfrentamiento, digamos, político, donde tienen que luchar, porque además la campaña electoral va a ir calentando todo esto. Sigue siendo un elemento clave que se utiliza como discurso en la campaña, porque realmente no es que estén cambiando de... Sí, creo que nuevamente los duendes. Hola, hola, hola. Los duendes. Se cortó brevemente. Juan Carlos, continúa por favor. No es posible, te decía, que después de iniciar un proceso de regionalización inconcluso como el que tenemos, ¿no? En donde tenemos departamentos que se han convertido, las hemos llamado regiones, pero no son regiones de verdad. Lo que necesitamos son definir territorios macrorregionales que administremos económicamente, políticamente, con cierta autonomía, incluso de la administración del territorio y de su perspectiva o proyección geopolítica, respecto no solamente respecto al Perú, respecto a la región latinoamericana, respecto al mundo. Toda esa planeación, toda esa planificación no puede ser centralista más, porque el centralismo ha demostrado incapacidad para desarrollar polos de desarrollo en el Perú. Entonces tiene que haber una visión descentralista. Y tampoco puede ser una visión solo regional, porque las regiones lo único que quieren es apoderarse del gobierno central para tener más plata para sus regiones, pero no están pensando que son un potencial polo de desarrollo que tiene que conectarse con un mundo global. Todo esto es parte de conversar, de dialogar, de intercambiar ideas, de que se involucre a la academia, de que se involucre a los think tanks de pensamiento de los partidos políticos. Es decir, acá falta mucha conversación, mucho sentarse a conversar y a pensar futuro. Y nadie lo está haciendo. O sea, nadie lo está haciendo el pensamiento y la proyección de pensamiento del país se está reduciendo a un tema de coyuntura de una semana. O sea, estamos viviendo la coyuntura y el pensamiento de la agenda país en función del programa o lo que va a salir en el programa dominical de los domingos. Eso no puede, así no se puede pensar país. Entonces, o nos ubicamos un poquito y empezamos a tener pensamiento de mediano y largo plazo, o vamos a tener simplemente una élite política de sobrevivencia, ¿no? O sea, no podemos manejar la política y los destinos del país como manejamos las estrategias de sobrevivencia de una micro o una MIPE, porque generalmente eso está destinado a su extinción. Tenemos que planificar convertirnos en mediana empresa, en gran empresa y en obviamente conquistar el mundo con nuestra exportación. Así se tiene que pensar la lógica país. Entonces, falta acompañamiento, falta conversar. Las fuerzas de oposición no pueden convertirse, obviamente, en agarrar y decir, ya que se caiga, que se muera. No, porque el fracaso del gobierno peruano es el fracaso del Perú. No podemos dejar que fracase el gobierno porque simplemente que políticamente no le vaya bien y la izquierda, ¿no? Y eso puede ser un pensamiento desde la derecha, que la izquierda ahora sí demuestre que no tiene capacidad de gestión, todo bien. Eso se dice, se maneja discursivamente, pero lo que no podemos hacer es dejar que el barco se caiga porque simplemente no, pues, como no saben gestionar, que se caiga el barco, pero el barco se cae y nos hundimos todos. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Hay líneas maestras que estoy seguro, si nos sentamos realmente las fuerzas políticas, incluso las de hoy, precarias y todo, estoy seguro que vamos a encontrar vasos comunicantes y líneas de trabajo que no podemos tocar. Ese pacto de la Moncloa que hicieron en España, habrá que buscar pues ese pacto de Lima, ese pacto, o un nombre regional, ya que importa, el pacto de Huancayo, hagámoslo en Huancayo. Pero tenemos que buscar ese pacto político que nos permita trazar 5 líneas de trabajo que no se toquen entre el gobierno que entre, ¿no? Juan Carlos, yo creo que va por ahí. Y en esta línea de lectura, si hablamos popularmente de esta canción, Un fracaso más que importa, sí, ahora en el escenario político y de desarrollo del país, un fracaso más sí importa. Y has dicho dos cosas serias e importantes en este escenario,
que tenemos que tocarlo en la siguiente oportunidad inmediata de tus tiempos, que tiene que ver con los consensos. Has hablado de la Moncloa, que esa creo que es una de las palabras claves para dos actores que no están siendo considerados todavía, pero que lo has dicho: la academia. La academia no ha sido escuchada y no ha sido requerida, convocada, que tiene que intervenir. Y ejemplos hay de las universidades, no de Lima, estamos hablando de la San Agustín de Arequipa, la Toribio Rodríguez de Mendoza, de Chachapoyas, que tiene un extraordinario trabajo de investigación y de desarrollo tecnológico y de ciencia. Ese actor no está siendo convocado. Y otro de los actores que tampoco está siendo convocado, Juan Carlos, es el Distrito Electoral 27. Los peruanos en el exterior. Es correcto. Y tenemos la oportunidad, nosotros hemos en las elecciones y luego y después de ella, la oportunidad de haber entrevistado a peruanos destacados que están dispuestos a colaborar con su país, con esa doble visión que tiene el peruano en el exterior, porque está en un país que lo acoge, una visión, y tiene la visión de país, de la necesidad, de los problemas que tiene el Perú. Tampoco ha sido convocado. Yo propongo que esos dos temas, además de los que van a aparecer en el escenario, lo toquemos en la próxima reunión que tengamos para beneficio de nuestros televidentes, que ya están sacando sus propias conclusiones, porque hemos hablado de todos los temas, incluido la corrupción, porque en todos ellos está la corrupción y para ello hay que buscar los consensos. En buena hora el optimismo y que las cosas vayan mejorando para bien de todos nosotros. Muchas gracias, Carlos. Si hubiera algo más, de la agenda. Nada, felicitar a la clase política que a pesar de sus dificultades, ayer dieron una muestra de responsabilidad, ¿no? La presidenta del Congreso, creo que un tono acertado, puso paños fríos, bajó la temperatura y dijo: vamos a sentarnos, para pelear hacen falta dos, nosotros no estamos peleando, vamos a pensar futuro, démosle oxígeno al país, dijo, ¿no? Yo creo que eso es una frase clave, démosle espacio al país. O sea, el país necesita oxígeno para poder respirar y ellos nos lo tienen que dar, no pueden convertirse, esto no es un show de espectáculo, esto claro. Se llama política, y la política se institucionaliza, no se convierte en espectáculo, ¿no? Ni una pelea de box, ¿no? Y exacto. Finalmente, como dijo Basadre, el Perú es más grande que sus problemas y creo que esa es una buena conclusión. Gracias, Juan Carlos.